Buenos días, con todos amigos. En realidad, muchísimas gracias por tomarse parte de su tiempo para atender esta invitación que le hacemos desde nuestro departamento, desde IESE. La intención es, sobre todo, poder compartir los resultados del proyecto de investigación que venimos haciendo en realidad de las varias universidades del país, entre ellas la ESPE, la Universidad de Santiago de Guayaquil, la UIDE, también está la UTPL, y la parte de la Universidad de León, de España, nosotros con la Universidad de la SOAI, y creo que me falta una. La Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Y perdón, la PUSE de Quito, efectivamente también está trabajando en este proyecto. Bien, el proyecto como tal fue presentado en el 2023 de la convocatoria de series y lo que planteábamos era cómo estudiar algunos problemas territoriales. Sobre todo, cuál es el principal problema territorial que hemos explicado, es las zonas de expansión urbana, donde se está asentando el efecto. Es un tema muy habitual de análisis en las universidades, pero vemos que todavía es necesario y, de alguna forma, marcando unas pautas para poder establecer ciertas metodologías que nos permitan incorporar esa expansión urbana. Y otro de los fenómenos que siempre tenemos enfrente es que el crecimiento poblacional no se va a detener y este dato necesitamos un tema de cambio climático. Tal vez para Cuenca y el Ecuador, creo que lo que más fuerte hemos sentido fue el semestre anterior, donde empezamos realmente a identificar esa larga sequía y ahora en los actuales momentos, comentábamos antes de entrar a esta reunión, ya una constante lluvia que tal vez ya empieza a ser un tema de una situación que se debería tener. Entonces, el tema de la expansión urbana, el crecimiento urbano frente al cambio climático es necesario empezar a abordar de manera más sistemática. Y lo que plantea nuestro grupo de trabajo es que esto se puede apoyar en herramientas de inteligencia artificial, en machine learning, ¿sí? Entonces, la intención es compartirles cuánto hemos avanzado en estos temas, sobre todo sabiendo que este proyecto no solo se desarrolla aquí en la ciudad de Cuenca, se está desarrollando en Quito, Guayaquil, en Loma y en Cuenca. Nuestro grupo de trabajo, este taller, es compartir los resultados con los que nos encontramos. Y aquí, justamente, la intención de iniciar el proyecto. Les agradecemos muchísimo por su tiempo y la intención es poder interactuar más adelante de los datos que hemos ido construyendo. Les queremos mostrar para poder tener un diálogo. Aquí no es un tema de conocer a profundidad el tema del cambio climático ni de los algoritmos de inteligencia artificial. El tema es cómo estamos abordando nosotros el tema del crecimiento y de la expansión urbana. Esto se vuelve un problema territorial porque efectivamente empieza a invadir, empieza a construir espacios de suelo cultivado, zonas realmente de conservación también por otros lados, y eso es lo que queremos compartir. Así que muchísimas gracias. Vamos a tener un primer lapso de presentaciones para podernos enterar de qué es lo que estamos haciendo y después vamos a tener un diálogo, un conversatorio justamente para ir teniendo en cuenta sus puntos de vista en esta temática. Así que muchísimas gracias y bienvenidos. Ya muchas gracias, Rolando. Bueno, como resumen, contarles que el ordenamiento del territorio juega un papel fundamental contra el cambio climático, ya que contribuye tanto a lo que es mitigación y adaptación. Los usos del suelo y las actividades humanas tienen un impacto directo en el clima. Por lo tanto, analizar y modelar los cambios de estos usos del suelo es un aspecto crítico para el diseño de estrategias que sirvan para mitigar esta crisis global. Desde la perspectiva del cambio climático, nuestro proyecto busca modelar los usos de suelo a futuro de las áreas de expansión de 4 ciudades de nuestro país: Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja. Como podemos ver, estamos unidos en cada estas 4 ciudades para tener una idea global a nivel de Ecuador de lo que se está trabajando. El objetivo principal de nuestro estudio es analizar la evolución de algunos de los principales problemas territoriales que se han presentado desde la perspectiva del cambio climático, para así facilitar estrategias de diseño que permitan contribuir a la planificación territorial y a la gestión de riesgos, contribuyendo así a mejorar la resiliencia territorial de distintas áreas.
La problemática busca estudiar o analizar a través del tiempo de la evolución de las principales problemáticas que se han presentado durante la evolución del tiempo, como son los asentamientos informales, el desarrollo urbano descontrolado, el avance de la frontera agraria y la pérdida de los espacios naturales. El objetivos específicos de nuestra investigación es identificar los usos del suelo, tanto pasados y presentes en la periferia de estas zonas de expansión urbana de las cuatro ciudades ya mencionadas, Quito, Guayaquil, Cuenca y Lima. Poder predecir los usos del suelo en diferentes áreas de estudio al año 2040 y 2070 para poder identificar zonas tributables y áreas resilientes. También analizar la resiliencia territorial y posible integración entre áreas de ordenamiento territorial y urbano. Para de esta forma poder mejorar la resiliencia de las áreas más vulnerables y todo eso enfocado desde una perspectiva de cambio climático. Como cuarto objetivo, tenemos que conformar un observatorio del territorio a través de un sitio web que permite justamente poder mostrar abiertamente todos los resultados y los análisis que hemos obtenido en nuestra investigación. Y como quinto punto es desplegar toda la información y la transferencia de conocimientos que hemos obtenido en nuestro proyecto. Entonces, ahora, por favor, le dejo a Diego, que nos explicará un poco más ya acerca de la tema. Listo, muchas gracias, Evgenia. En este caso, parte del taller del día de hoy, como mencionaba anteriormente, era presentar parte de los resultados. Y parte de estos resultados están muestrados en este sitio web, en donde nosotros hemos construido un geoportal que a su vez buscamos que tenga la funcionalidad del observatorio del territorio. Evgenia, si me ayudas abriendo el mismo protocolo. Conjunto con la invitación que se les realizó, les debe haber llegado el enlace del sitio web del proyecto, donde además de la información de las distintas etapas que se siguieron en el mismo, en la parte superior debe existir la herramienta OTT, Observatorio del Territorio, y dentro del mismo el geovisor y los paneles. Pues al final, una parte muy importante de esto es que la información que se vaya generando en este proyecto esté a disposición de la ciudadanía. Por ejemplo, de las 4 áreas de estudios establecimos una base de datos de dónde estuvieron ubicados los asentamientos irregulares, que posteriormente en el futuro pudieron haberse sido regularizados. Algo que es una problemática mucho más latente en Guayaquil, por ejemplo, que era una de nuestras áreas de estudio, a diferencia de las otras. Hicimos una recopilación de los mapas de cobertura vegetal y uso del suelo, principalmente del Ministerio de Ambiente. Esta información nos permitió generar los modelos a futuro al año 2040 y 2070 y adicionalmente también establecer una metodología para nosotros poder construir esos mismos mapas, de tal forma que ya no dependamos de las instituciones para seguir actualizando esta información, sino nosotros mismos poder encargarnos de esta tarea. Y este eje transversal es los escenarios climáticos. Actualmente hay varios grupos en el mundo que manejan distintos datos y lo que buscan es, a partir de esa información, modelar cómo se va a comportar el clima futuro. En este caso, tal vez modelar a través de estas franjas de calor. Vamos un poquito más a Kenia. En este caso, tenemos dentro de esta sección mapas, más adentro, un poquito. Bueno, los mapas con las proyecciones, si podemos abrir este de aquí, por favor, y pongamos de permitir entonces visitas del sitio. De nuestras 4 áreas de estudios tenemos aquí los mapas proyectados. Si nos acercamos al área de Cuenca, y acá al lado izquierdo podemos desplegar la lista de capas que están disponibles. Entonces, por ejemplo, en este momento se están visualizando las proyecciones a los años 2040. Y si le prendemos aquí las proyecciones al año 2070, podemos ver entregado acá cómo es el crecimiento, en este caso de la ciudad, que está representada por esta parte rosada. Entonces, esta información que nos indicaba cómo ya o cómo es los patrones de crecimiento y uso del suelo, nos ha permitido hacer esa identificación de esas zonas vulnerables y realizar propuestas dentro de las mismas. Volvamos a la presentación, por favor. Listo. ¿Por qué es importante estudiar esto del clima? En esta presentación nos da
¿Qué cambios pueden darse si solamente la temperatura aumenta 1.5 grados versus 2 grados a nivel global? Con 1.5 grados, aquí nos dice que va a incrementar un 100% el riesgo de inundación. Y con 2 grados, ese riesgo aumenta al 170%. Y ese mismo efecto se ve extendido a diferentes ámbitos, como por ejemplo las especies, tanto vegetales como animales que existen en la zona, el acceso al agua, y eso a su vez va a tener un efecto directo en la población. En el caso del Ecuador, esas amenazas están identificadas que van a conducir un aumento de las sequías, que van a ser más intensas o por más tiempo. Va a haber menos eventos de lluvia, pero de igual forma van a ser más intensos. Va a haber esa alternancia entre sequía y exceso de precipitación, que a su vez va a ser un factor acelerante para lo que son los movimientos de masa. De igual forma, va a haber ese incremento en los sedimentos de las cuencas hidrográficas, lo que va a producir un estrés hídrico. Dependiendo de la zona de estudio, también va a haber un deshielo y un incremento del nivel medio del mar. Entonces, uno pensar a 1.5 o 2 grados no es mucho, pero vamos viendo ese cambio global, las posibles consecuencias que podría tener tanto a nivel del mundo como dentro del Ecuador. Como les mencionaba hace un momento, ya hay estos grupos que están estudiando y modelando a futuro qué va a suceder. En el caso puntual de Cuenca, este grupo del CNIP6 produce algunos escenarios, y de esos escenarios hemos tomado dos como referencia. El SCP-245, que en el mismo proyecta que va a mover un momento entre 2 y 3 grados en la temperatura. Y este es considerado como un escenario moderado, diciendo que todas las políticas que se han estado planteando a nivel mundial se siguen a pie de la letra y se disminuye la emisión de gases de efecto invernadero. En el caso de Cuenca podemos ver aquí para el año 2040 cómo vamos a manejar esta temperatura mínima. Para el 2070 esta de acá, y para la máxima ya se ve que superaríamos en algunos meses los valores de los 25 a los 30 grados. Y en el caso de la precipitación, está acá abajo lo que nos decía hace un momento, las amenazas dentro del Ecuador. Entonces va a haber meses, en este caso me parece que es febrero o marzo, donde va a haber un mayor aumento de la precipitación, y meses como julio, agosto, septiembre, donde va a haber una menor precipitación. Entonces, estos eran los escenarios a futuro, a 2040, pero creo que ya en la actualidad, de cierta forma, ya los estamos viviendo. Así que, esto en un escenario moderado. En el escenario 585, que era un extremo o más pesimista, ya subíamos mucho más la temperatura, se extiende más los periodos de precipitación, y en este escenario se estima que podría superar los 4 grados el incremento de la temperatura. Ahora, nuestra propuesta se ha basado principalmente en Machine Learning y sensores remotos, que en la actualidad es una tecnología ampliamente utilizada para la identificación de patrones, para generación de información y para modelamiento, en este caso a futuro. Principalmente nos estamos basando en imágenes de satélite, que en la actualidad existen muchas de libre accesibilidad, por ejemplo, Landsat Sentinel. A partir de estas, nosotros podemos generar mapas de cobertura vegetal y uso del suelo, que son nuestros insumos para generar estos escenarios o proyecciones a futuro. Y la ventaja de tener acceso a esta información es que podemos hacer que este proyecto sea sostenible a futuro, ya independiente de las instituciones, nosotros mismos poder generar información. Y con estos datos nos ha permitido generar algunas herramientas, en este caso un plugin que les presentaremos más adelante para el sistema de información geográfico de QuantumGIS. Desde el punto de vista del mate de información histórica que ellos nos han presentado, en el año 90 tenemos aquí a las zonas antrópicas donde están las ciudades, tenemos las áreas verdes, los cultivos. Principalmente si nos fijamos en la parte de la ciudad, nótese cómo ha ido creciendo. Información misma que se ha ido obteniendo a partir de imágenes de satélite. Para mí la transición más brusca es entre el año 2008 y 2018, donde hubo un boom del crecimiento de la ciudad. Y para el 2022, este era nuestro escenario
que podría decirse que era el último que se manejó. Ahora, a partir de estos datos, analizando la parte histórica, podemos ver que ha habido un decrecimiento de lo que es la tierra agropecuaria, de igual forma de la vegetación arbustiva y herbácea. Aumentan las zonas antrópicas, es decir, el crecimiento de las ciudades, y de igual forma hay una disminución de lo que son bosques. Entonces, esas problemáticas territoriales que se mencionaban dentro de los objetivos, de cierta forma, están plasmadas en la información. Y ahora nuestras proyecciones a futuro, al año 2040 y al 2070, es que de igual forma va a seguir creciendo estas zonas antrópicas. Va a mantenerse de cierta forma la estabilidad en lo que son las tierras agropecuarias y va a seguir existiendo una disminución de los bosques. Ahora, con todo este conjunto de datos, nos ha permitido realizar esta identificación de zonas vulnerables que Carlitos es el que nos va a explicar de mejor forma cómo se ha realizado este proceso. ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo les voy a contar cómo se utilizó algunas variables físicas para determinar zonas vulnerables que son áreas que pueden sufrir efectos del cambio climático. ¿Sí? Ustedes también aquí un listado de 10 variables en realidad, pero también dijo una variable que es la de cambio climático, evidentemente. Entonces, quiero primero partir con la premisa que el cambio climático es hecho. Que vamos a sufrir ya efectos de eso. Entonces, estas variables que ustedes están viendo acá nos ayudaron a identificar esto. Como les el cambio climático, justamente porque el tamaño del píxel son muy grandes. Entonces, sería un poco absurdo poner unas variables que abarcan todo el área. ¿Por qué? Porque los efectos del cambio climático en realidad se sienten no solo de un píxel a otro. En un píxel puedo determinar que va a llover. En otro píxel puedo decir que llueve menos. Pero ¿qué pasa si llueve en el píxel? ¿Qué pasa si llueve en un píxel y en el otro no? Los efectos que pasen en la determinada zona que va a llover más, en el otro evidentemente no, va a tener los estragos, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros partimos con la premisa de que los efectos del cambio climático ya son un hecho. Si ustedes se fijan aquí en estas 10 variables, en realidad nosotros hemos utilizado información tanto del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, incluido también las áreas de movimientos en masa, las zonas de inundaciones. También hemos partido con esta información que es del IPUS, que es del Informe Predial de Regulaciones del Uso del Suelo del municipio de Cuenca, en la cual ya dan efecto de cuáles son estas zonas susceptibles de inundaciones. ¿Sí? También hemos utilizado información que es de aquí generada por el Instituto de Estudios Nacional del Ecuador de IEPSE, como información base también para empezar a identificar. También hemos partido con las áreas proyectadas ya al 2038 y el 2068 aquí en la ciudad de Cuenca. ¿Por qué? Porque es importante esta variable. Porque nosotros estamos pensando en realidad en el cambio climático como un efecto al medio ambiente físico, que es evidente. ¿Pero quién sufre? La población. Y recordemos que el territorio, ¿qué es? Es la población. Es la composición social justamente del territorio. Entonces nosotros hemos empezado a utilizar estas variables clave también. ¿Por qué? Porque la gente se está poblando en las zonas de expansión, las zonas del periurbano de Cuenca, y son las que más van a sentir estos efectos del cambio climático. También hemos ocupado los límites de la parroquia de la ciudad de Cuenca. ¿Por qué? Porque son los límites actuales en los cuales, de cierta manera, se tiene una planificación regulada dentro de la ciudad. Los centros poblados son importantísimos. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí se sienta la población. Una variable clave también que empezamos a utilizar es la densidad poblacional. Estos datos de aquí son recopilados del INEC, justamente en las cuales da la idea y da los datos de cuánta población se están asentando por cada uno de los sectores censales y cuán denso es una ciudad. Y también hemos ocupado lo que es la hidrografía y las pendientes. Digo hidrografía porque si es que existe un aumento de lluvia o temperatura, los primeros efectos que se sienten es ríos, en las quebradas, en los cuerpos de agua. Y el modelo digital del terreno como última variable, ¿por qué? Porque la gente en realidad tiende a crecer en zonas planas. Y esas zonas planas probablemente son las que tienen más efectos al cambio climático. Además de eso, recordemos que es una zona
plana, también el costo del suelo tiende a ser mucho más caro. Entonces, si la gente tiene menos recursos, se va a empezar a expandir por las zonas del periurbano de la ciudad. Entonces, nosotros podemos ver acá todas las variables que hemos utilizado, las están enlistadas. Esto para nosotros poder determinar justamente zonas susceptibles a efectos del cambio climático. Entonces, nosotros a partir de esto hemos llegado a determinar estos 4 grandes sectores, tanto para el Valle, Pachanulti, Carmen del Bullo, todo lo que es Narancay y la zona de Narancay. Y también, bueno, mencioné Yayacar, está con tendencias hacia Silincay. A más de esto, y les vuelvo a comentar, nosotros pensamos, claro, en el espacio biofísico como el espacio que va a sufrir, pero no estamos pensando en la gente. La gente es la que va a sufrir realmente los efectos del cambio climático. Y también hemos hecho un análisis, en realidad, de todos estos eventos registrados en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, los cuales están, bueno, disponibles aquí en el visor de la universidad, en los cuales se da cuenta justamente de los deslizamientos, de las afectaciones que existen en el territorio. Pero para darle un poco más de este contexto social, en realidad, de estas áreas vulnerables, hemos hecho, en realidad, un análisis de información, levantamiento de información periodística, en realidad, de los últimos 13 años en estos sectores, donde se da cuenta que es evidente que existen problemas. ¿Y quiénes son los afectados? Nuevamente, lo vuelvo a mencionar, es la gente. La gente es la que está sufriendo estos efectos del cambio climático. ¿Ya? Entonces acá, bueno, les voy a mostrar, estas son unas imágenes de los mismos reportes de las noticias, en las cuales se da cuenta que, si ustedes se fijan, la mayor parte de los problemas son en las zonas del periurbano. ¿Por qué? Porque ahí la gente se está asentando, y seguramente porque el costo de los terrenos son más bajos, y es la gente la que sufre. Entonces, en este sentido, con esas variables básicas, en realidad lo que se hizo es simplemente una sobreposición de la información y se pudieron llegar, en realidad, a identificar estos 4 aspectos. Acá les he mencionado estas dos variables, tanto el modelo digital del terreno como la hidrografía, como las variables que nosotros utilizamos para delimitar estos terrenos. Claro, seguramente nosotros siempre hablamos de Pacha, de Chacás, del Valle, como zonas susceptibles, pero esa definición muy puntual está en función de estas 2 grandes variables. El modelo digital del terreno, porque les digo, son zonas planas. Y la hidrografía es porque la gente tiende a estar cerca del pueblo. Entonces, se identificaron estas 4 zonas de más de 400 metros de hectárea aproximadamente en cada una de ellas. Ahora, luego de eso, que ya hemos identificado estos grandes sectores, y obviamente hay más sectores, porque estos se les ha identificado como sectores vulnerables de efectos del cambio climático, se hizo en realidad un análisis de cada uno de estos sectores y se llegaron, claro, a obtener información tanto de figuras diversas, que son las construcciones, centros de salud, qué distancia está, aquí les digo, para una persona que vive en la ciudad de Cuenca, tiene mayor resiliencia. ¿Por qué? Porque estamos más cerca de centros de salud, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos ubicados en zonas más alejadas? Las distancias de los centros de salud son claves justamente para determinar esa resiliencia que nosotros vamos a tener ante cualquier efecto que pueda ocurrir. Entonces también, a partir de eso, se determina también qué tipo de cobertura y uso de suelo se están dando en estos sectores, porque eso va a determinar qué es lo que nosotros podemos recomendar, qué es lo que nosotros podemos utilizar para minimizar estos efectos que vamos a tener. Igualmente, de esto se llegó a determinar los pendientes, la susceptibilidad del deslizamiento, los movimientos en masa y a las inundaciones. Pero para darle igual mayor peso a esta validación se hicieron visitas en campo. Y estas visitas en campo realmente fue un levantamiento justamente en estos sitios para ir a conocer qué tipo de cobertura existe, para verificar obviamente qué tipo de cobertura existe, el porcentaje de la pendiente. El estado vial también determina mucho de estas formas de resiliencia del territorio. Y sobre todo, lo que yo me concentré es en hacer la participación ciudadana. Muchas veces, y esto es lo que salieron de los resultados, la gente en el campo aún todavía mantiene esa participación política. Es decir, todavía tenemos ese apoyo de la comunidad. Ante cualquier emergencia está el caso que mucho explica en la ciudad, a veces ya no se tiene esa colaboración. Entonces, esto es clave
¿Por qué? Porque cuando veamos las recomendaciones, ustedes van a ver que esas recomendaciones están basadas también en la participación ciudadana como apoyo. Los tipos de materiales de la vivienda también juegan un rol importante. Claro, al tener menos acceso económico, los tipos de materiales de vivienda también desempeñan un rol importantísimo dentro de las recomendaciones que se deberían dar para estas zonas de resiliencia. Y también otro variable clave que se preguntó son las disponibilidades de servicios básicos. La mayoría de gente aún todavía toma agua no potable, sino agua entubada, agua tratada. Los desechos de la basura, del alcantarillado, todavía no los tienen mucha de esta gente. Entonces, estas variables ya nos ayudan a comprender cuáles van a ser estas recomendaciones en el territorio. Entonces, nosotros podemos ver, bueno, no me voy a detener mucho acá, pero podemos ir viendo cada una de las variables que se fueron analizando en estos 4 sectores y llegar a determinar. En este último mapa, en realidad, son unas capturas de pantalla que se hizo, con las cuales se da cuenta de los sitios que fuimos visitando. Conjuntamente a esto, recordemos que les había mencionado todos los datos que se levantó dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, también como los estudios que hicieron el levantamiento de Higuito de susceptibilidad a aumentos en masa, junto con Paul y Chester, que es un esfuerzo muy grande que hicieron este levantamiento, que tienen registros de fotos, de casas que han sufrido estos efectos. Entonces, esto de acá en realidad es una ficha que se llevó al campo para levantar la mano precisamente sobre estos datos. Pero para nosotros poderle dar un poco de contexto en realidad en estas variables utilizadas, nosotros tomamos también un cruce de variables con variables sociales. Justamente hemos partido de los sectores censales. Estos sectores censales en realidad están con información del último censo de 2022, en las cuales nosotros hemos tomado estas variables para corroborar de cierta manera también con la información que levantamos en campo. Estamos con estas variables que son de población, con las P identificadas, B de vivienda y la D es la dirección domiciliaria. Entonces, nosotros nos hemos impuesto estas variables justamente porque nosotros podemos conocer cuál es la categoría de ocupación. Aquí ya les voy a indicar también un resultado bastante importante de este tipo de elementos. Si se trabajó la última semana, cuál es el nivel de distribución, la forma de eliminación de la basura, la disponibilidad de energía eléctrica, los servicios higiénicos y el abastecimiento de agua, el material predominante en paredes, porque nos van a dar estas variables una combinación de cómo nosotros podemos a estas zonas vulnerables tener una mayor resiliencia ante estos defectos. ¿Sí? Entonces, aquí les quiero contar uno de los resultados importantes. Es que a nivel de educación en estos sectores, la mayor es hasta bachillerato. Caso contrario, si nos vamos un poco más al sector urbano, acá cambia mucho más el nivel superior. ¿Sí? Igualmente, la eliminación de basura, la mayor parte lo hace o por quema o por desecho directo a alguna quebrada o alguna cosa. Igualmente, los servicios básicos de agua, como ya les comentaba, están siendo de cierta manera desechos de mala manejo. Ahora, ¿por qué les cuento esto en realidad? Les cuento esto porque estos son la gente que en realidad tiene mayor vulnerabilidad. Entonces, si nosotros nos deshacemos de la basura de mano, vamos a lograr que se siga produciendo más gases de efecto invernadero. O sea, si nosotros nos deshacemos del agua de manera incorrecta, ¿qué produce? Sigamos haciendo eso. Entonces, si se fijan, aquí están las zonas más propensas. Ahora, ¿por qué les pongo estas zonas remarcadas con interés? Si ustedes se fijaron, el está haciendo como Chile, en realidad las zonas de expansión urbana, y por qué he tenido estas de interés particular. Si ven el límite de Cuenca, bueno, no se ve un poquito muy bien, está en amarillo, que es lo actual, pero la población está creciendo por estos. Entonces hay que tener un interés especial cómo esta gente o cómo esta habitantes de la ciudad tienen que enfrentar esto. ¿Sí? Entonces, a raíz de esto, estos son algunos resultados clave que nosotros obtuvimos de estos sectores censales, en los cuales se puede ver justamente la población que habita en cada uno de ellos
y en realidad aquí están marcados unos porcentajes con respecto a la población de cuáles son los porcentajes mayores. Por ejemplo, si ven acá el 77%, pongo un ejemplo para no expandirme con toda esta tabla, el 77% de esa población de los 15.000 internet del Google utilizan red pública. El resto todavía está utilizando de otra forma de tener. Igualmente, si ven los pozos sépticos, todavía tenemos un 8% de utilización, descargas directas del 1.6 y ya va siendo menos, pero aún así sigue siendo una forma de servicios básicos de mala manera. También tenemos, por ejemplo, acá he puesto esta de la instrucción del bachillerato, que la mayor parte de acá tiene en realidad hasta un 70% de formación de bachillerato y el resto tiene menos. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar en realidad estos datos que les acabo de mostrar en estas zonas y simplemente lo analizáramos en la zona urbana, son totalmente diferentes. Entonces, estamos viendo que ya, en cierta manera, estas variables sociales, porque son las que hacen el territorio, nos van a ayudar a comprender en realidad la forma en la que nosotros podemos tomar decisiones sobre el territorio. Sí, entonces a partir de esto, y bueno, acá, bueno, también les cuento un poco de la cobertura vegetal, podemos ver que estos sectores aún predominan, de cierta manera, zonas agropecuarias. Entonces, si se manejan estas zonas agropecuarias de mala manera, ¿qué puede pasar? ¿Cuáles van a ser las soluciones? Si arriba en la montaña llueve, probablemente acá también, si no están bien tratadas, pueden tener estos efectos. Sí, entonces a partir de esto, nosotros, de estas variables, que si ustedes se fijaron, yo no me enfoqué tanto en la parte biofísica, sino en la parte social, porque ellos son los que tienen que dar respuesta. Sí, si esa gente en realidad es la que toma decisiones y esas decisiones construyen. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, lo que nosotros identificamos fueron 4 grandes componentes para dar recomendaciones. Uno fue el de infraestructura, otro un componente ambiental, un componente de riesgos es clave y un componente que casi está olvidado y no se pone mucha atención, uno de gobernanza. Porque si no tenemos gobernanza, no tenemos nada. Podemos tener las mejores ideas, pero si es que no se plasman a través de esto, no hay cómo. ¿Ya? Entonces, dentro de estos grandes alcances, nuestro componente de infraestructura, nosotros hemos planteado tener infraestructura, ver que de cierta manera ya se está realizando. ¿Pero dónde se está realizando? Se está realizando en zonas urbanas, donde probablemente necesitemos un poco más de apoyo también ya es empezar a el periurbano, porque en el periurbano se está sintiendo mayores efectos. ¿Y de dónde bajan todos los problemas? Del periurbano y dónde se concentra en las ciudades. Entonces vamos viendo que ya empezamos a tener algunos componentes claves para empezar nosotros a tener o minimizar estos efectos del cambio climático. Entonces, entre estas recomendaciones están infraestructuras verdes. Justamente aquí venía hablando del diseño bioclimático, que en teoría se deberían empezar ya a construir nuevas edificaciones pensando ya en aprovechar estas nuevas condiciones del entorno natural, justamente para optimizar este confort térmico y reducir el consumo energético. Lo que sí es clave es evitar las zonas de alto riesgo. Tenemos tantísima información ya identificada, verificada a través de los años, a pesar de eso seguimos. Por eso yo creo que es importante y por eso le puse en el último componente el de gobernanza. ¿Por qué? Porque debemos empezar a tener mayor rigidez de cierta manera para evitar este tipo de elementos. Y dado el caso que lleguemos a que no se cumplan como ahora, por lo menos empezar a tener una forma de diseño adaptado a la topografía para tratar de minimizar estos daños. Entonces aquí también les quería contar que en realidad aquí en Cuenca ahí ya existe una ordenanza PUCS que ya determina todo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se hace caso a esto? Tenemos que empezar a tener y pensar justamente en tratar de hacer uso de nuestras herramientas que ya hay. En un componente de ambiente, creo que aquí la mayor parte ya está un poco identificando algunos elementos y son, claro, la reforestación y conservación de cuencas hidrográficas. ¿Y por qué estas recomendaciones son un poco amplias? No podemos pensar en zonas resilientes y vulnerables como un área determinada. Los efectos se sienten en otro lado y ¿dónde repercuten?
quizás en otro lado. Entonces tenemos que empezar ya a pensar como comunidad, como un territorio. ¿Sí? Entonces, claro, si nosotros mantenemos y reforestamos las cuencas hidrográficas, es probable que minimicemos los efectos que se sienten acá en la ciudad, ¿verdad? Debemos empezar a pensar ya en las especies nativas, no simplemente reforestar, sembrar por sembrar. El uso de prácticas agrícolas, manejo sostenible del suelo, eso es claro, porque yo les acabo de mostrar información donde todavía los sectores del periurbano se mantiene la agricultura. Pero ¿qué pasa si empezamos a manejar una agricultura de lo mejor? Podemos empezar a minimizar estos efectos que están sucediendo. Técnicas de restauración y la cobertura permanente son claves justamente para empezar a minimizar estos efectos. Aquí he puesto también algunas ideas en realidad como son los márgenes de protección. Hemos visto las variables sociales en realidad que la gente está reduciéndose o tomando ahora justamente de estos cuerpos de agua. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es que cuidar estos sectores, cuidar todos la parte hídrica posible. Los criterios biogeográficos, esto es clave, porque empezamos la pensar en reforestación, en manejo de cuencas, en prácticas agroforestales, pero debemos pensar que los criterios deben ser biogeográficos, es decir, que sean propios de nuestro entorno, propios de nuestro territorio. En el componente de riesgos se identifican estos 4 grandes ejes. Uno, los sistemas de alerta temprana, multirriesgo. Si bien el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos ya tiene, debe ser información que sea tiempo real. Y estas pueden ser aportadas desde la academia y por otras instituciones para que limiten justamente eso y tengamos nosotros respuesta mucho mayor ante cualquier evento que pueda suceder. Justo con esto de acá se alimentan obviamente de las plataformas de información territorial. En el proyecto se está creando este geoportal, en las cuales, claro, es evidente que se puede ajustar información para la toma de decisiones. El fortalecimiento de capacidades locales es clave. Esto de acá, en realidad, deberíamos empezar a crear ¿qué cosa? Una cultura de prevención. Si ya sabemos qué está sucediendo, ya tenemos identificado todos los sectores, ya tenemos noticias de lo que está sucediendo en la ciudad, ¿por qué no empezar a involucrar a la gente de la comunidad? Y créanme que la comunidad sí no está socialmente abierta como para empezar a participar en ello. Pero muchos me dirán, oye, Carlos, ¿sabes qué? Eso sí se está dando. Pero deberíamos empezar a tener un mayor contexto social ante los efectos que estamos ya sucediendo y se van a seguir agravando con el paso del tiempo. Y bueno, la identificación de riesgos locales es clave. La gente muchas veces, claro, nos quedamos en que hacemos análisis, estudios, todo, y se identifica, pero la gente en territorio es la que más conoce. Cuando van a las comunidades y ustedes empiezan a preguntar, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que estás haciendo? La gente ya conoce, incluso por cada cuadra, cada metro sabe los problemas reales que suceden. Entonces, imagínense contar con información que la gente mismo empiece a colaborar. Entonces, para eso estamos con plataformas de información que puedan ser accesibles para que la gente empiece a involucrarse. Pero también, obviamente, deberíamos trabajar en cultura de prevención para que puedan corroborar o puedan subir esta información. Y por último, la que les mencionaba, que las otras 3 pueden estar de maravilla en alguna idea, pero si no hay un componente de gobernanza, no hay esa decisión, no hay esa toma de decisiones dentro de los municipios, no se puede hacer nada. Entonces, una gestión coordinada no tiene que claro. Y bueno, y para eso dirán, oye, pero ya tenemos el Comité de Operaciones de Emergencia, y está bien, pero este COI debería tener una mayor representación en el territorio para que nosotros podamos tomar esas decisiones. Hoy en día estamos hablando bastante de la gobernabilidad del financiamiento climático, ya hay fondos, entonces deberíamos empezar a sacar provechos de eso para empezar a minimizar estos efectos. Y acá algo que también se habla bastante es justamente las soluciones adaptadas a las necesidades del territorio, lo que comúnmente se escucha soluciones basadas en tecnologías. Esas soluciones obviamente están en función de qué, de lo que nuestro territorio pueda brindar y cómo nosotros lo podemos adaptar. Entonces, no es lo mismo tomar soluciones de otras partes del mundo, de otros territorios, cuando no conocemos nuestro propio territorio. Entonces, en realidad,
Esas son las cuatro grandes componentes de soluciones, más que soluciones, sino de cuatro componentes que nos ayudarían a tener una mayor resiliencia ante los efectos del cambio climático en estas zonas. Creo que hasta aquí tenemos esta parte. Esta es la metodología que hemos seguido y las recomendaciones que utilizamos para determinar estos estados. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Entonces, creo que una de las conclusiones clave ahora es el acceso a la información para poder hacer esta toma de decisiones. Como nos mencionó Carlos, tenemos algunas recomendaciones de cómo mejorar la resiliencia territorial. Ahora, ¿cómo obtener esa información? Nuestra propuesta ha sido la creación de un plugin dentro del software QGIS para la descarga de información y, a su vez, el modelamiento de escenarios a futuro. Eugenia, si me ayudas, verificando el video, por favor. En este caso, este plugin en la actualidad está funcionando para todo lo que es el Ecuador continental. Basta con que yo dibuje un polígono del área que yo quiero estudiar y se descarga automáticamente la información del repositorio de datos que nosotros hemos preparado. Entonces, entre las principales ventajas, hemos centralizado la información en un repositorio que nosotros mismos nos vamos a encargar de mantener. Hemos permitido la descarga de esa información y hemos generado un plugin, un tipo de asistente, de tal forma que sea muy intuitivo para el usuario. Adicionalmente, nos hemos apoyado en lo que es actualmente estos generadores de texto para que nos ayude a interpretar los resultados y nos proponga algunas recomendaciones y conclusiones. Esto como parte de los resultados. Les agradecemos mucho por su participación y cerramos la primera parte de este taller. La siguiente parte va a ser ya iniciar un conversatorio de cómo mejorar esa resiliencia territorial frente a los efectos del cambio climático en las zonas vulnerables. Pero lo clave, cómo integrar tal vez parte de estas recomendaciones que hemos indicado dentro de los planes de ordenamiento territorial. ¿Sí? Realmente lo que hemos tratado de presentar en estos 50 minutos básicamente ha sido la experiencia que estamos viendo cómo llegamos a
las zonas más rurales. Y uno de los criterios que realmente he utilizado es la que viven evidenciados. Y hemos tratado de evaluar qué tan expuestos están a diferentes situaciones que realmente utilizado la información que existe. Actualmente el país está disponible y de ahí es precisamente lo que en el grupo de trabajo con los diferentes doctores de las dos universidades habíamos identificado el leófala de construir una especie de observatorio de historia. Entonces también hay otros jueces, lado, visto el Rubín. El Rubín es un tema que nos podría ayudar muchísimo a hacer estas reflexiones. En lugar de estar esperando de pedir a alguien más que nos ayude a hacer toda una proyección de cómo puede estar cambiando el suelo, precisamente es marca el área de estudio que automáticamente te dirige cuáles son los cambios que quiere hacer y te proyecta cuáles son esas modificaciones que en el futuro se esperaría. Este es un modelo lineal, ¿sí? Y se utilizan varias técnicas como la son. Así que estos son primeras herramientas. Aquí es donde queremos abrir el diálogo justamente para poderles escuchar, ver qué percepción tienen. Hay mucho trabajo detrás, hay mucho trabajo también por delante. Este proyecto concluyó ya formalmente el tercer día de emisión y nosotros tenemos hasta marzo que formalmente será y esta línea nosotros hemos visto internamente esto no se queda. Para mí esto es y realmente el punto de partida y las proyecciones de trabajo en equipo son muchísimas. Entonces, es aquí donde les invitamos a poder que nos compartan sus puntos de vista, su experiencia, y no sé si me permiten, Nérida, justamente en el cafecito será lo que decíamos, lo que necesitamos del café, no vale que se quede allá porque sin el café, donde precisamente salen lo que esperamos, donde hay estas cosas. Justamente nuestro delegado de 911 también está en la actividad de la CTA, y de hecho ya en los pocos instantes que estuvimos, precisamente ya hay un interés. Y eso es lo que quisiera que nos compartan un poco para empezar a hacer. Si alguien más quiere, por favor, puede iniciar, que para nosotros será mucho escuchar esto. Muchas gracias, Romano, por habernos invitado a esta tarde. Me parece súper interesante porque justamente como le comentaba, pues estamos haciendo un similar de nosotros la anterior, el día de hoy, y con la presentación de los resultados finales del estudio de efectos primarios, pues que se vincula perfectamente con ustedes están haciendo. Lamentablemente, digo lamentablemente, porque estamos como que casi duplicando estudios, donde podríamos más bien generar una sinergia para poder hacer un solo estudio y para poder tener resultados mucho más efectivos, que podamos eso incorporar justamente es una otra parte. ¿Cómo hacer que estos estudios se incorporen y que sean efectivamente aplicados y visto en el ordenamiento territorial, pero a través de la que estén contemplados dentro de estos planes de ordenamiento territorial que están en el suelo? Entonces, ¿cómo hacer también ese secreto? Creo que sería importante que acá esté la dirección de planificación, donde ellos son quienes están elaborando, actualizando el PDT, y que puedan tomar estas recomendaciones, todos los estudios que estamos haciendo por separado para el beneficio de los movimientos territoriales. Por otro lado, hay también otro tipo de estudios, principalmente uno de los insumos, que es el clima climático, más bien contribuir que se une al estudio que ustedes están haciendo para que podamos construir este plan de acción climática tan anhelado para el proyecto. Que hasta ahora, diría yo, ha sido una deuda que tenemos con la ciudad de contar con el plan de acción climática y donde tener verdaderas estrategias tanto de mitigación como de adaptación. En todo caso, nosotros estamos completamente abiertos a compartir el estudio, así ver cómo podríamos sumarnos y hacer el estudio. Muchas gracias, Dani. Bueno, buenos días con todos. Primero quiero felicitar a todo el equipo
Me parece que las reflexiones que ustedes hacen y mirar el territorio desde la dimensión social me parece realmente un aporte muy importante y significativo, porque generalmente miramos solo la infraestructura cuando hablamos del entrenamiento y mirar la perspectiva social no tiene una dimensión distinta. Lo que yo quería plantear quizás es también poder cruzar con las zonas de pobreza. Es decir, en dónde son las zonas de pobreza y saber si esas son las que terminan siendo las más afectadas por los cambios climáticos. Tal vez no tenemos datos tan certeros en dónde se localiza la pobreza como tal, pero sí puede ser que esta información se tiene sobre el tema del bono. Por lo tanto, dónde se concentran las familias, porque el bono se entrega generalmente a mujeres que van a llevar con hijos pequeños. El otro elemento, sí pensar también en esas zonas de alto riesgo, en donde hay unidades educativas, centros infantiles y el tema de centros para adultos mayores, porque cuando hay ese tipo de situaciones son servicios que quedan inhabilitados y realmente esos procesos son los que cambian y generan dinámicas distintas en la sociedad. Es poder mirar también esos elementos de ahí hasta para poder dar directrices desde el ordenamiento en donde no localizar este tipo de equipamientos y cómo prever situaciones futuras. Y también que pueda haber esta discusión más amplia desde el ordenamiento, porque debido al modelo que tenemos de competencias, en el orden se recuerda lo que es competencia municipal. Entonces no se dice en dónde van los equipamientos que corresponden a los ministerios. Entonces, cada vez se hace la actualización sobre no en el mapa, pero realmente no terminamos colocando directrices de fondo que tienen que ver con el tema del cuidado de los servicios en el de la vida de la población. Y también el otro punto que quería conversar es cómo podemos cruzar con la manera en la que mira el territorio desde el ordenamiento. El ordenamiento está organizado en nodos, zonas de desarrollo y estas regiones o estas subregiones de desarrollo que tienen que ver con el tema agrícola, pecuario, turístico, pero no necesariamente con el cierre de brechas o el manejo social. Entonces, si empatamos las regiones, los nodos que se arman en el ordenamiento de la manera como se organiza el suelo, ¿será que esa forma en que se organiza el suelo vista desde el municipio está considerando estos elementos de riesgo que ustedes están planteando o las variables que está sacando también la CGA? Es decir, si yo tengo una zona de riesgo multipacha, todas las cuatro que ustedes han mirado, ¿será que debe seguirse llamando zona de desarrollo agrícola, pecuaria, ganadero? ¿O debería tener una consideración que ordene el suelo distinto? Y en ese sentido, ¿qué reflexión habría? Porque de la misma manera la prefectura, en cambio, regula de otra manera cómo organiza el territorio. Entonces, no consideramos estas otras variables. Entonces, sería interesante que puedan en uno de los mapas cruzar las regiones planificadas desde el hotel, desde el municipio de Cuenca, ligadas con las alertas que ustedes han mirado con el tema del clima. Y la última reflexión que quería hacer es que no logramos cruzar también, o sea, no tanto desde ustedes, sino desde el lado del municipio que organiza, desde los polígonos y desde las regiones, mientras el gobierno organiza desde el circuito. El CELUM interviene por circuitos para colocar los equipamientos y el municipio interviene de otra manera, pero ¿cómo cruzamos con esas intervenciones territoriales variables tan potentes como las que ustedes han colocado hoy día? Es decir, variables que permitan considerar o en el circuito o en la región el tema de acceso a agua, el tipo de vivienda, cómo está la disponibilidad de energía, el acceso a agua potable, el tema del alcantarillado, el acceso a servicios. De manera que cuando hay esas situaciones no saben ni dónde hacer un albergue, porque la escuela cercana se vino desarmada, porque no se preveyó eso en la mirada territorial, porque no consta en el ordenamiento y el de la escuela es competencia del gobierno nacional. Entonces, lo que usted decía al final sobre la gobernanza y nivel, que es uno de los elementos fundamentales. Entonces, ahora podemos tener el mapa que cruzan la manera que tiene el municipio de ver el territorio, lo que tiene la prefectura, y eso como no cruza con las variables que estamos analizando ellos. Quizás esas reflexiones más van pensando desde el ámbito un poco más social, que el rato que termina siendo afectado, justo son las carencias que encontramos en la población que se conoce como de atención prioritaria.
Muchas gracias, bueno, también todas sus intervenciones son muy valiosas. Su, sus aportes, porque en realidad uno de los centros que tenía en Chile en todo el departamento es que siempre ha podido hacer una planificación siempre más física, ¿no? En realidad de tener más cosas que la población de noviembre destacó, claro, en esta oportunidad trataron de identificar por no sé si hay una parte de política. Pero solamente la bueno, primeramente quería felicitar a todo el equipo porque me parece una información muy interesante y muy importante que nos va a servir tanto aquí en la parte académica como también para la toma de decisiones. Lo que sí se nos recomendaría por la oportunidad, lo oportuno que está saliendo de proyecto, sí se pueda lograr el plazo con el municipio, porque justamente conversaba el día de ayer, estaba viendo el plan de movilidad del municipio y ellos tienen que estar vigentes desde el año 2015, ya han tenido 10 años de vida, entonces están por empezar a hacer, están haciendo los planes de movilidad. Y también están yendo hacia la capacitación de hoteles. Creo que es oportuno este rato, como decía, talentos para tener esa gobernabilidad, para que pueda haber esa participación y también para que sirva para la toma de decisión de información muy importante, que sirva a servir de base para el plan de rendimiento que se está planteando. Pero debería ser fundamental tener actores que se formen parte de la dirección de planificación de la Comisión de Gestión Ambiental, que tienen información también importantísima, para usted de ahí esos datos. Tal vez, si tomamos en cuenta, como dice el Carlito, la población es uno de los actores que van a ser vulnerables en el cambio climático, pero también tenemos que tener en cuenta que las ciudades, que son las que aglutinan a la mayor parte de la población, son las generadores de estos contaminantes, que también están generando el cambio climático. Entonces, viene de dos partes de la participación de la ciudadanía. Entonces, en eso yo creo que también sí se debería incluir datos relacionados con el uso del suelo que está generando contaminación. A eso sí, sí tenemos información dentro de la universidad, pero también podemos estar en las diferentes unidades municipales de esa manera. Bien, ¿usted tiene más que se supo? Bueno, mucho gusto con todos. Santiago Carrera, personal de estadística de 1 bueno, mi aporte creo que se suma ya a las instituciones públicas, más o menos tenemos la perspectiva de pronto tener esa conversación, esos acercamientos previos con la academia. Creo que ustedes pueden ser ese caso, esa parte que pueda unir en el sentido de conocer qué herramientas ya se tiene, de pronto qué proyectos ya se están realizando, de pronto el municipio lo ve de una manera, planifica, tiene en cuenta algunas variables, como ustedes decían, desde su estudio, ustedes vieron que variable no era factible, no era alguna diferencia, pero bueno, sí se ve mucho el tema. Por ejemplo, nosotros nos pasa que vamos a reuniones y hay con toda la buena intención, por ejemplo, la ciudad de generar un número especial para violencia, cuando de pronto esa buena iniciativa no se conocía que desde 2021, por ejemplo, por específico, en el caso de género. Entonces, en ese sentido, de manera homóloga, podemos de pronto conocer cuáles son los proyectos que tal vez hablen un poco de las carteras de Estado. A veces todo el proceso que conlleva poner un proyecto hasta el desarrollo de lo que ha terminado, de pronto se ralentiza, ¿no? Todos los protocolos que debemos seguir, pero yo sé que muchas veces a través de convenios específicos podemos llevar. Por ejemplo, puede quedar, como mencionaba hace un momento, un delegado de tal dirección, un delegado de tal institución, específicamente que haga el seguimiento de su aporte, decir, esto yo puedo obtener, yo puedo aportar al proyecto. Sería genial que, por ejemplo, desde la academia nos ayuden a coordinar los esfuerzos. Entonces, felicitar también a ustedes por el proyecto. Siempre es emocionante ver todo lo que la academia puede gestionar de una manera más fluida, que lo que a veces nosotros tenemos la intención, tenemos la visión, pero como digo, a veces los proyectos toman su tiempo en presentarse y en desarrollarse.
Y una idea más en este sentido también de apuntar, siempre nosotros hablamos temas de territorio, sabiduría, territorio. Creo que desde luego lo que les puedo aportar bastante es que en casos de emergencias, por ejemplo, ¿quiénes son los primeros a seleccionar? Son las juntas parroquiales, están primero los foros parroquiales, entonces, y de ahí se va escalando. Creo que esta información que ustedes tienen les ayudaría bastante a ellos para ver, como mencionaba de pronto, en el plan está que todos se descolita un centro de reunión y total descolita la primera claro. Entonces creo que esta información nos podría explotar bastante, llevarlo a los territorios bien, de pronto no los presidentes de las juntas no son personas específicamente académicos pensados en estos temas, pero les va a servir. Creo que como académicos pueden traducir esto de manera que ellos puedan, como decía, tener un plan de acción actualizado, teniendo esa visión que de pronto ellos tienen en su territorio en el momento, pero no con todas las herramientas. Es un poquito de aporte para poder aprovechar todos los esfuerzos, toda la intención que hay, toda la capacidad que ustedes tienen, y no felicitarlos por el desarrollo que llevamos. Muchísimas gracias por además para ir complementando. A mí me gustaría que ahora un poco pues, qué es lo que están haciendo con el tema de bonos y sí, para que pueda dar un poco respuesta a la inquietud de bueno. Entonces, como yo, estamos trabajando directamente con la base de datos también, en donde nos dan los 4 bonos y 4 operaciones que van a los sectores de progreso. Entonces, esta capa de datos la estamos fijando a cada provincia, que a través de eso se está generando una zona de influencia. Esta zona va a marcar, bueno, tenemos charlas que van de los 10 beneficiarios hasta zonas como de Guayas, donde es un número impresionante de beneficiarios que aproximadamente son 50.000 personas. Entonces, por eso hemos creado grandes pequeños y grandes grandes. Este estado de zona de todo el país, todos empezamos con Guayas, que es la mayoría de beneficiarios, probamos también para el sueño y también para Cañas. Los demás estamos trabajando. Y eso, con eso se puede determinar las zonas donde se necesitan. Ofrece por una situación y sería claro para nosotros las variables que mencionaba Carlitos para identificar problemas del territorio y como existe donde se pueden identificar zonas de los sectores de cuidado para la calidad de vida de las personas. Justamente, Juanita, lo que estamos tratando de hacer es tratar de semi-automatizar. Apenas el Estado abre los datos del mínimo, por ejemplo, la última actualización es de octubre del 2024, cuando se trata de esta subida en toda la plataforma a nivel país. El año anterior creo que han habido 3 aportes. Creo que fue en abril, otra creo que fue en julio y la última es en octubre. La ventaja es que ahora abren, cada mes es distinto, cada reporte es distinto, el número de beneficiarios, pero lo que tratamos de hacer es que automáticamente se descargue y preparamos y ponemos el último estado. Sí, entonces ahora lo que estamos tratando de considerar es justamente lo que dice nuestro compañero de Economía, tratar de solidificar las zonas que dice mayor pobreza. Y vemos que hay, pero usted simplemente recordar, hay un desequilibrio territorial tremendo. Guayaquil, imagínense que hay zonas donde hay más de 20.000 beneficiarios en un corto espacio. En cambio, si vamos a sobre, pues el número de beneficiarios, como para empezar a representar un 10, imagínense 10, una realidad versus el otro que tiene 50.000 o 20.000 beneficiarios, los temas son estos. Y ahí es el cambio donde nosotros intervenimos. ¿Cómo tratamos de generalizar para todo el país cuando las situaciones de cada provincia son completamente distintas? Entonces no podemos que todos tengan el mismo rango de 10, eso es lo que nos ha hecho que este dato no estén disponibles los datos en la plataforma, pero estamos. Con el eje 911, señor director de la base de datos, yo recuerdo que hay una muy buena comunicación en la comunicación que vamos con Pablo Bravo, y justamente ellos nos facilitan, el ECO nos facilita las bases de datos y nos dan los datos no con nombres, hay un tema que muy similar a lo que
de información, pero nos ha permitido realmente diferenciar. No es el momento para mostrar este dato, pero en estas plataformas, los datos que proporciona Electric Balance, en realidad los diferenciamos y luego los que ayuda muchísimo para establecer posiblemente zonas donde más afecciones hay. Entonces, yo creo que hay un esfuerzo todavía por seguir construyendo. Me voy a permitir dar mi especial lectura. Cuando el plugin, ¿dónde se puede utilizar el ordenamiento territorial? La metodología del ordenamiento territorial recomienda que usted analice cuál es la dinámica de cambio de uso del suelo de su provincia, de su parroquia. El plugin viene a cumplir esa función. Con datos oficiales en primer lugar, porque son datos del MAE a escala 100.000. Y es ahí donde también la universidad hace una apuesta. Tendríamos que ir a más detalle. Sí, la información al 100.000 está bien con nuestra planificación regional, pero cuando se trata de hacer más mejores intervenciones y las más específico y más detallado sea, es mucho mejor. Entonces, va en realidad bienvenida los aportes y yo creo que la intención es seguir mejorando. Yo les quisiera consultar cómo ven la posibilidad de ir construyendo este observatorio territorial. ¿Le ven importante? ¿Le ven necesario? ¿Le ven que permitiríamos articularnos con los diferentes? Yo creo que la primera creación de observatorio es la plataforma de información territorial, pero el observatorio tiene que ir más allá. Tiene que ir en realidad a generar la información, a generar el indicador, y eso no hace el trabajo. Así en ese sentido, sí me gustaría escuchar ya cómo creen que podríamos mejorar con la universidad. Está claro que podemos articular, pero ¿cómo deben ustedes? Bueno, me parece muy potente el tema del observatorio, porque me parece que el hecho de verdad nunca las ocasiones de los organismos territoriales está muy urbanística. He visto de por fuera ciertas variables para sobre por ejemplo, justo lo que usted acaba de decir, mirar huellas es tan distinto que mirar a las huellas, porque mirar cañar, y es lo que hablamos con Cantón. Y yo creo que ese es uno de los aportes más buenos. Mira que cada territorio tiene que ser analizado, ordenado y regulado con dinámica propia. O sea, no puede venir regulado por una resolución de la Secretaría de Planificación, cómo tiene que ser el ordenamiento cuando la dinámica de cada lugar es distinta. Y cuando queremos estandarizar o optimizar, tenemos los problemas que tenemos ahora, porque ubicamos las escuelas solo donde hay alto número de población y dejamos altas brechas y vamos a. Creo que los observatorios se pueden ayudar a levantar los elementos estructurantes de que afecten también el elemento estructurante que afecta la situación de brecha, pobreza y exclusión. Por eso los elementos estructurantes que los ciudades están desordenadamente. Entonces, creo que esos elementos estructurantes son distintos en cada una de las zonas. También habrá elementos que se cruzan, por ejemplo, si queremos trabajar el cierre de derechos y tenemos ahora las mujeres que trabajan, hasta para el del centro urbano se cruce. Si la mamá trabaja y sale los niños donde quedan, ¿será que coloco el centro de desarrollo infantil? ¿Será que hay algunas condiciones de internet para que los niños vayan a la tarea? ¿Será que han sido la ruta del 24/7 y ya no son hasta las 10 de la noche? Entonces, los observatorios pueden mostrar las dinámicas territoriales para hacer un tema participativo más amplio y más de manera distinta. Y fortalecer las parroquias. Creo que son las unidades territoriales sin plata, chidas. O sea, la que tiene plata es la de Santa Ana por el gobierno sanitario. Pero el resto, realmente, la mejor de recursos, yo creo que sí sería de pensar más adelante de cómo se capacita esas comunidades. Porque triunfó a la gente a que sepa leer la información, para que pueda saber lo que está pasando en el territorio, que un mapa no es escandal. Pero me parece que el observatorio rompe esa brecha. Ayuda a aceptar lo que pasa en el territorio. Ayuda a que yo piense y diga, bueno, no sé, bueno, pero ven, que son la cara, no tiene nada. Los dejan no tienen de un poco hacer una mirada mucho más solidaria con los vecinos y las vecinas. También me parece que estamos haciendo el equipo de mirar a las distancias del equipamiento, es decir,
cómo están las cosas, 5 minutos, o 10 minutos, o a 15. También ayuda a mirar cuándo puede observar una vida. Si se muere nuevamente una madre que tiene que dar a luz, tiene por transporte natural, es inviable en el momento que ahora, pero pasa. Pasa porque no tengo cerca nada. Entonces, yo realmente apuntaría, hasta me sumaría en lo que pueda, pero creo que el observatorio ayudaría a identificar los elementos territoriales como su característica propia, sin estandarizar modelos y que los municipios lo conozcan desde esas dinámicas, sus propios modelos de tratamiento. Mejor darle todo el año, a veces cuando sale la versión beta 1, y aquí está. Sí. Sí, bueno, les quería comentar un poco acerca de por qué hablamos de estas variables en realidad, porque la resiliencia de la gente ante efectos del cambio climático es eso, lo que dice y nos comparte París, de que no es viable que una persona que está sufriendo tenga que ir distancias largas de los centros de salud o un refugio. Por eso estas variables estaban desde categorías de ocupación, porque en la fase rural el trabajo no remunerado es muy alto. Entonces, la gente, claro, nosotros vemos una cuenta, probablemente la gente come, sale a su otra casa, o se va al hospital cercano, pero del campo, del peruano, que es bien. Entonces, por eso, a mí me pareció muy importante levantar una pregunta que era la participación ciudadana, que la gente entre ellos se apoye. Probablemente también de lo que saqué, y eso es un comentario muy propio mío, que a veces el poder adquisitivo de la gente le vuelve menos comunitario que el verde. ¿Por qué? Cuando hay una amiga en el campo, si alguien tiene plata, esa historia no me voy. Para nunca y probablemente la gente que no tiene, ellos se van, y están trabajando como comunidad. Creo que es importante, justamente por eso creo que las variables que se ocuparon para este estudio, en realidad, están pensando también en el acceso de vivienda, el tipo de vivienda, los recursos económicos que manejan, porque no es lo mismo alguien que pueda tener una residencia económica, alguien que no tiene. Entonces, realmente creo que ese sería oportuno para un observatorio territorial, que conocer más allá de nuestro escritorio, conocer más allá del espacio urbano, que la gente realmente que va a sufrir el cambio de estos efectos es la gente que menos recursos tiene. Y justamente por eso el precio del suelo, claro, las zonas que son más planas, es más costoso para otra gente, y por eso empezamos a habilitar personas que no deben. Entonces, eso es un comentario. Muchas gracias. Yo creo que ahí tal vez será, podríamos preguntar a las personas que están en línea si hay alguna cosa que quisieran hacer. Buenos días, mi nombre es Patricia Quesada, trabajo en el GAD del municipio de Cuenca. Muy interesante lo que han desarrollado, realmente hay muchísima información que se ha generado aquí desde los planes de ordenamiento de planes de ordenamiento territorial, se tienen los polígonos de intervención también. Y sí, me parece interesante el poder hacer una comparación y hacer una proyección a futuro de cómo se va a ir el territorio modificando. Yo creería que es importante que se informe si es que este plug ya se lo puede utilizar, se puede trabajar con él o están desarrollándolo, y si es que está disponible y está para descargarlo en algún lado. Para hacer las pruebas de acá, justamente estamos desarrollando el plan de ordenamiento territorial y quisiéramos ver si es que es posible ver y estimar los cambios que se podrían dar en caso de que no se tomen las medidas, digamos, definidas en el plan de ordenamiento, cómo modificaría el territorio a un futuro no muy lejano. Eso más bien era una pregunta. Muchas gracias por la invitación y pues sí, estaba muy interesante la presentación que han hecho desde parte de la universidad. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Pachi, por su pregunta. En este caso, bueno, el video que expusimos aquí era meramente el funcionamiento, pero los minutos anteriores hablaban de la instalación del mismo. Entonces, en este caso, en síntesis, basta con que nosotros agreguemos como repositorios de plugins de QGIS, uno que tenemos en la Universidad de la SUAY, y ya van a poder acceder a la utilización del mismo.
En este caso, también dentro de la página web del proyecto, en la sección de software, ahí pueden ver el video que se proyectó aquí y ahí va a estar a detalle la instalación del plugin para que ya lo puedan utilizar. Bien, yo creo que para ir cerrando, sin no dar tiempo, yo quisiera una especie de cierre, como estaba en la gente, en nuestra colega María Eugenia. Yo quisiera destacar un tema que también tiene la universidad, creo que es muy profundo en este momento. Con mi colega de nuestro líder estamos proponiendo cuál es el rol de la universidad en la enfermedad. Y cada vez vamos en realidad teniendo ideas, creemos que llegamos a algo que nos convence, pero en el lapso de un poco de la personal vemos que no es así. Lo cierto es que esto es un permanente análisis, un permanente. Lo que sí hemos podido identificar es el rol de la universidad, es un papel importantísimo a nivel social. Creemos que el rol de la universidad es el que sirve de nexo entre la parte de los tomadores de decisión, entre la parte de la ciudadanía, ¿sí? El rol que juega la universidad es precisamente tratar de leer bien lo que la sociedad necesita para esto articularlo con todos los tomadores de decisión. No es la única visión que se debe tener, ¿sí? Pero creemos que la universidad puede jugar ese rol importante, ¿sí? De acercar la necesidad de una sociedad con un marco normativo y sobre todo con los tomadores de decisión. Yo creo que esto es lo que nos ha motivado siempre a quienes estamos trabajando en la universidad. Y como les dije, yo tengo la sensación que efectivamente esto es un punto de inicio. El proyecto CEDIA se cierra en el mes de marzo, pero estoy seguro que este proyecto estoy seguro que debería tener nuevas versiones del plugin, va a tener otras incorporaciones probablemente donde están las zonas de pobreza, de pronto si terminamos por provincia, en fin, este trabajo recién inicia. Agradecerles muchísimo por su participación. Si en algún momento nos quieren hacer conocer sus puntos de vista, sus aportes, tienen una hojita y también, por favor, tenemos ya el registro en la hoja de firmas, tenemos un correo electrónico y les haremos llegar los apuntes que consideremos de esto de aquí, sacaremos unas conclusiones y les compartiremos directamente por el correo electrónico. Invitarles desde ya a seguir trabajando de manera conjunta con la universidad, desde su espacio, lo que haga es de mucha utilidad, sobre todo pensando en el bien común. Agradecerle muchísimo a nombre del equipo, agradecerle a ese equipo tan grandioso que se ha conformado, con todos los profesores de las otras universidades, que ustedes comprenderán también que es un reto enorme el tener la posibilidad de trabajar con otros investigadores de otras universidades. La ciudad de Guayaquil es distinta a la de Cuenca, de la Loja y de la Quito. Cada uno tiene su particularidad. Y en este sentido, agradecer a todos los profesores por mencionar el equipo derivado del tema, a la profesora Teresa, que lleva el tema en Guayaquil, en Loja, que lleva la profesora Ivonne y nuestra amiga Benito, y aquí en Cuenca estamos sobre todo apoyados por Diego Pacheco, Eugenia, Julio, que ha ayudado muchísimo en el tema del desarrollo del plugin, y por supuesto Esteban también Paul Bravo, que nos ha ayudado en todo momento desde el inicio del proyecto. A todos ustedes les agradecen muchísimo. Esto no va a ser el cierre de este encuentro, realmente es el primer espacio que tenemos que va a tener que seguirse consolidando. Me quedo con las ideas y sobre todo la propuesta de Neira, cómo articulamos nuestros esfuerzos que en algún momento podrían robustecer mejor planteamiento y que esté disponible en la ciudad. Muchísimas gracias a todos ustedes y estaremos ya en contacto con los que tengan. Muchas gracias.